del programa a estas bibliotecas, y las externas o dinámicas, que como lo dice bien la definición, es cuando un programa las requiere a partir de su ejecución. Me van parando si tienen alguna duda, ¿no? Para usar las funciones tenemos que haber declarado las bibliotecas. Recuerden que cada función básicamente es una acción que vamos a realizar dentro de un programa. Mencionamos cuáles eran las bibliotecas y cuáles eran las funciones que estaban asociadas a cada una de ellas. Acá tenemos la biblioteca estándar, E/S significa entrada y salida, y qué funciones podemos usar a partir de tener esa biblioteca. Hablamos de la librería de estándar de propósito general, las funciones que íbamos a usar, la que tiene que ver con cadena de caracteres, con operaciones con caracteres. Hablamos de esta biblioteca que tiene que ver con las funciones matemáticas y trigonométricas, o sea, dentro de estos ítems que encontramos a la derecha, habrá funciones para calcular potencia, funciones trigonométricas, exponenciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, ninguna. Quedó claro que los modificadores de formato se utilizan exclusivamente con las funciones scanf y printf, y los modificadores que están habilitados para utilizar, que es los que vamos a aprender nosotros, son estos que están mencionados acá. Recuerden que el lenguaje C, como dije la semana pasada, no sabe qué tipo de datos vamos a ingresar o qué tipo de datos vamos a mostrar. Entonces hay que poner estos identificadores conocidos, que se conocen con el nombre de modificador de formato, que nos va a permitir ingresar o un número o un carácter o mostrarlo, ¿no? Hablamos de la secuencia de escape, ¿sí? ¿Les quedó claro cómo funcionaba la secuencia de escape, no? O más o menos. ¿Les quedó claro o hace falta que los vuelva a explicar? ¿Se acuerdan? ¿Lo podrás explicar de nuevo, Dani? Me parece. ¿Cómo no? Sí. Los de los modificadores de formato, ¿les quedó claro dónde se usaban y para qué se usaban? Sí, eso sí. Bueno, les voy a mostrar el tema de la secuencia de escape. Estas son las funciones que cumplen: cambiar de lugar el cursor, colocar algún tipo de carácter específico, comillas, apóstrofe, contrabarra, indicar el fin de una cadena de caracteres, hacer una llamada. Bueno, estas son las secuencias de escape que vamos a utilizar, o quizás usemos alguna otra, pero estas seguramente sí las vamos a usar. ¿Cómo se utilizan estas secuencias de escape? Vamos a ver. Me voy acá, creo que tengo un bloc de notas ya preparado para ver cómo funciona. Ahí tenemos la secuencia de escape. Todas las secuencias de escape se utilizan con la función printf. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de lo que es un mensaje, o sea, un mensaje para la función printf se pone entre comillas, y obviamente, como ya expliqué antes, la función printf, la función scanf necesitan de argumento. O sea que el mensaje, cuando uno quiere mostrarlo, sería el argumento para la función printf. Supongamos que nosotros queremos poner un mensaje que es un clásico para nuestra materia, ¿no? Hola Manola, ¿qué hola? Si yo ejecuto esta orden, ¿sí?, en la pantalla va a aparecer el mensaje. Si yo vuelvo a ejecutar esta misma orden, repito la orden, así, me va a quedar hola Manola, o sea, el mismo mensaje pegadito al anterior, porque una de las cosas que
que tiene el lenguaje C, que no es estético en la salida de datos. Entonces, debemos decirle nosotros cómo queremos ver a los datos. Entonces, para eso se utilizan las secuencias de escape. Supongamos que nosotros, voy a copiar esto de nuevo, hasta ahí. Queremos que el mensaje quede en dos líneas. O sea, que en la primera línea aparezca hola Manola y en la segunda línea aparezca que hola. Entonces, entre una frase y la otra, ponemos una secuencia de escape. Toda la secuencia de escape, al igual que el código del lenguaje, se escribe en minúscula. Cuando yo uso esta secuencia de escape que dice nueva línea, que significa enter, automáticamente lo que vamos a ver en la pantalla es hola Manola, y en la línea de abajo, como pusimos el contrabarra n, que es la nueva línea, o el enter, que hola va a aparecer en la línea de abajo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Supongamos que nosotros queremos que el mensaje quede separado con tabulaciones. Todos saben lo que es la tabulación, ¿no? La tecla tabular, ¿la conocen todos? Vieron que en el Word uno aprieta la tecla tabular y va desplazando el cursor hacia la derecha. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, el contrabarra T, que sería esta secuencia de escape, hace exactamente lo mismo. Miren, vamos a poner el contrabarra T y lo vamos a poner entre las palabras. Entre hola y Manola, entre Manola y qué, y entre qué y hola. Cuando yo ejecuto esto, o sea, ¿cómo lo voy a ver en la salida de datos por la pantalla? Lo voy a ver de esta manera. Todo tabulado. Teniendo la cantidad de espacio que haya entre cada una de las palabras, siempre va a ser la misma, pero depende del programa como esté configurado. Acá aparentemente son 8 caracteres, pero bueno, en algunos está configurado cada 5, en algunos está para 10, es lo de menos, eso no tiene demasiada importancia. Pero cuando nosotros ponemos el contrabarra T, lo que va a hacer es ir tabulando hacia la derecha. Si yo encima de todo eso le pongo, por ejemplo, un contrabarra T al principio, también va a tabular ahí. Eso es lo que vamos a terminar viendo en la pantalla. Separada cada palabra por una tabulación. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Supongamos que... Voy a copiar de vuelta. Vamos a poner ahí. Vamos a copiar esta parte de nuevo para ver qué tenemos que hacer. Supongamos que yo quiero que la palabra Manola aparezca entre comillas. Ven que el mensaje se pone entre comillas. Si yo pongo comillas dentro de un mensaje, el lenguaje C se va a pensar cuando aparece la primer comilla que el mensaje termina ahí. Y obviamente va a tirar un error porque va a encontrar montones de comillas como argumento de la función. Entonces, si yo quiero que la palabra Manola me aparezca entre comillas, ponemos contrabarra, comillas, contrabarra comillas. Entonces cuando lo mostremos en la pantalla lo vamos a ver de esta manera: hola Manola, Manola entre comillas, que hola. De la misma manera para poner el apóstrofe o para poner la contrabarra. Si yo por ejemplo quiero poner acá una contrabarra, tengo que poner la doble barra. Por ahí no me salió. Entonces acá veríamos en el mensaje una sola barra.
Porque la primera tiene que ver con la secuencia y la segunda con el carácter que yo quiero mostrar. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Y si por ejemplo... Perdón, le hago una pregunta. Dale, habla un poquitito más fuerte si podés. Y estoy un poco afónica. ¿Por qué puso dos comillas y perdón, dos barras y aparece una sola abajo? No, porque si yo quiero poner la contrabarra, la primer contrabarra tiene que ver con la secuencia. Y la otra contrabarra es la que quiero mostrar. Para que el lenguaje sepa que yo quiero poner una barra ahí dentro del mensaje, tengo que poner doble barra. La primera como secuencia y segundo es el carácter que voy a poner. Ok. ¿Sí? ¿Ves cómo lo puse acá? Que ahí está la secuencia más la palabra y aquí como lo veríamos en la pantalla. Ok. Si yo, por ejemplo, quiero usar esto que dice el contrabarra 0, que es el fin de una cadena de caracteres, y yo esto lo pongo acá y pongo el contrabarra 0, automáticamente, como el mensaje hola Manola es una cadena de caracteres, cuando lo muestre solamente veremos hasta donde llegue, hasta donde esté, perdón, la secuencia de escape que da por finalizada una cadena de caracteres. El mensaje en sí es una cadena de caracteres. Entonces con el contrabarra 0 lo que hago es truncarla, darla por finalizada. Entonces muestro hasta ahí. Entre nosotros no tiene ningún sentido hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista de cómo se utiliza, bueno, esa sería una de las maneras de utilizarlo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Nota la diferencia entre la O y el 0? Miren la O y miren el 0. ¿Notan la diferencia? Y la Sí, raya sí. que está en el medio. Bueno, esto es lo que tienen que ver cuando ingresan un carácter. Cuando ponemos una O y cuando ponemos un 0. ¿Ves que el 0 tiene tachado el signo? Cuando lo tengamos que hacer, va a ser por el programa, mejor dicho, a ver, cuando tengamos que hacer el examen, también tenemos que diferenciarlo como si fuera un signo. No, pero yo para que ustedes se den cuenta. Ok. Porque si yo pongo una O acá en mayúscula, esta secuencia de escape la va a ignorar. Porque no es una secuencia que no es O, no es nada ahí. ¿Se entiende? O no existe como secuencia de escape, entonces el programa me va a tirar un error. Ahora, si yo pongo el 0, va a quedar como quedó ahí. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Yo para que se diferencien nada más el carácter. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, esta es la manera de usar la secuencia de escape, o una de las maneras. Y recuerden que solamente se utiliza con la función printf. No hay ninguna otra función que utilice la secuencia de escape. En cambio, los modificadores de formato se utilizan tanto en el scanf como en el printf. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Muy bien que pregunten, ¿eh? Hablamos de los comentarios. ¿Se acuerdan que los comentarios son recordatorios y los tipos de comentarios que existen son en una línea o en varias líneas? ¿Se acuerdan que les mostré, si mal no recuerdo, el ejemplo que habíamos puesto cuando resolvimos el algoritmo? ¿Ven? Acá pusimos un comentario, ¿ven? Esto es en una línea. O sea, pusimos la doble barra, pusimos este mensaje, que el comentario no es código, es un comentario. O sea que cuando uno quiere hacer que el programa funcione, en el momento de la creación no se tienen en cuenta los comentarios, solamente le sirven para el programador. Pero bueno, existen dos tipos de comentarios.
los que se ponen en una única línea, como les mostré recién, o los que pueden ocupar más de una línea. O sea, en este caso que ocupa varias líneas, tenemos la barra asterisco para el comienzo y el asterisco barra para el final. En cambio, si fuera una única línea, ponemos la doble barra y el mensaje que querramos poner. ¿Está claro? Igual lo vamos a ir viendo en la práctica, así que no se hagan demasiado problema. ¿Preguntas? No. Perfecto. Hablamos de... Creo que habíamos llegado a instalar el programa, ¿o estoy soñando yo? No, íbamos a instalarlo en este, me parece. Bueno, habíamos llegado hasta acá entonces. ¿Hablamos de los programas estos que el otro día? ¿O no llegamos a hablar? Llegamos hasta estructuras de programación, me parece. Bueno, lo vimos todo esto. Y hablamos del programa que vamos a usar. Claro. Pero no lo instalamos. Exacto. Perfecto. No, me estoy haciendo unos líos porque tengo como 8 cursos que estoy más o menos explicando lo mismo. Y algunos están en una diapositiva más o menos, entonces me hago lío. Pero llegamos hasta este lugar. Sí, profe. Perfecto, gracias. Pero bueno, ya repasamos eso de la secuencia de escape. Y ahora ya sabemos que lo que vamos a usar tiene que ver con este paquete de programas que se lo conoce como entorno de desarrollo integrado, que está compuesto de estos programas de editores de texto, de compiladores, de intérpretes, vinculadores y depuradores. Creo que ya expliqué lo que hacía cada uno, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, gracias. ¿A alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Parece que no. El silencio da luz, dice. Bueno, antes de mostrar las estructuras de programación, vamos a instalar el programa. Bueno, voy a cambiar de... primero que nada voy a ir al campus, porque en el campus ya está habilitado el lugar donde se encuentran los programas, así que vamos a instalarlo. Estamos en la comisión primero 53.